Hay pocas cosas tan aterradoras como la libertad, especialmente cuando los primeros en notarla son precisamente aquellos que más dicen quererte. ¿Alguna vez has sentido que tienes que preparar un guión antes de una llamada familiar, como un actor estudiando para un papel que ya no quiere interpretar? Es ese momento en una cena, rodeado de rostros conocidos, cuando te das cuenta de que hablas un idioma que ya nadie más entiende. Si esto resuena contigo, un simple gesto ayuda a que esta conversación encuentre a otros que también se sienten así. Quédate, porque vamos a descubrir que este aparente conflicto no es una señal de que te has perdido, sino la prueba de que por fin estás encontrando el camino a casa. Y quizá para entender de verdad qué está pasando en esa cena familiar, en esa llamada telefónica cargada de preocupación, no necesitamos un manual de psicología, sino un mapa de la naturaleza. Piensa en ello de esta manera. Durante la mayor parte de tu vida, has sido como un estanque en el jardín familiar, contenido, claro, predecible. Tu función era conocida, reflejar el cielo que todos habían acordado que era el cielo, y mantener una calma que tranquilizaba a los demás. Era un rol cómodo, definido. Todos sabían dónde encontrarte. Pero un día, algo sucede. Simplemente, has seguido su naturaleza. Si algo de esta travesía resuena contigo, si has sentido el estupor de la orilla ante tu propia corriente, y quieres ser parte de una conversación más amplia con otros que están aprendiendo a navegar su propio viaje, te invito a que te unas a nosotros. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora. No para recibir respuestas, sino para acompañarnos en la exploración de mejores preguntas. Es un simple clic para reconocer que no estás solo en este extraño y maravilloso despertar. Y ahora, con esa nueva perspectiva, podemos observar el cuarto patrón, que es quizás el más sutil y poderoso de todos. Es lo que sucede cuando dejas de luchar, cuando dejas de explicar, cuando simplemente estás. Este es el patrón del espejo incómodo. Aquí la dinámica cambia. Ya no se trata de lo que dices o haces. Se trata de tu silencio. Se trata de tu calma, en medio de sus tormentas familiares. Llegas a una reunión, el drama habitual comienza a girar como un torbellino, pero tú no entras. No muerdes el anzuelo. No ofreces tu energía para alimentar el fuego. Simplemente te sientas ahí, presente, respirando, en paz. Y tu paz, en ese contexto, es un acto de rebelión. Tu serenidad se convierte en un espejo perfectamente pulido. El despertar no es una decisión, es un recuerdo. El estanque recuerda que no es una pieza aislada de agua, sino parte de un sistema inmenso, vivo y en movimiento, y una pequeña grieta se abre en el fondo. Al principio es un goteo, luego un hilo de agua, y de pronto, la corriente te reclama. Has dejado de ser un estanque. Te estás convirtiendo en un río. Y la familia desde la orilla entra en pánico. Intentan construir presas con consejos no solicitados. Analizan la calidad de tu agua con diagnósticos improvisados sobre tu salud mental. Te gritan, con una mezcla de amor y miedo, que por favor, vuelvas a ser el estanque que siempre fuiste, tan quieto, tan comprensible. Pero aquí está el secreto del río. No lucha contra las presas, no discute con las rocas, simplemente fluye, las rodea. Las desgasta con el tiempo, las integra en su paisaje. Su naturaleza no es oponerse, es moverse. Y tú eres ese río. Tu familia, con todo su amor y todo su miedo, son las orillas que, sin saberlo, están dándote forma y dirección en tu viaje de regreso al océano. Si has sentido que tu viaje interior es una especie de traición a los tuyos, no es porque te hayas vuelto egoísta, y cuando ellos se miran en él, no te ven a ti. Ven un reflejo de su propia agitación, de su propia ansiedad, de su propia insatisfacción. Tu calma expone la naturaleza fabricada de su estrés. Es una amenaza silenciosa a la importancia que le dan a sus problemas. Porque tu simple existencia demuestra que otra forma de estar en el mundo es posible. Y al ego no le gusta eso. Atacar el espejo es mucho más fácil que mirar el reflejo. Y así, comienza la paradoja más exquisita de todas. Cuanto menos reaccionas a su drama, más dramáticamente reaccionan ellos a tu falta de reacción. Tu tranquilidad los provoca, tu no participación es interpretada como un juicio, como arrogancia. ¿Quién te crees que eres, tan por encima de todo esto? Te conviertes en el catalizador involuntario de sus crisis, simplemente por existir pacíficamente. Te acusan de ser frío, distante, de no importarles. Y lo irónico, es que quizás nunca les has amado más que en ese momento.
porque tu amor ya no es un intento de arreglarlos o complacerlos, sino un permiso silencioso, para que sean exactamente como son, mientras tú reclamas el mismo derecho. Aquí es donde el juego empieza a revelarse en toda su belleza, porque te das cuenta de algo que te cambia la vida, es porque has dejado de ser un estanque. Este flujo, este movimiento, crea patrones de resistencia muy predecibles. Patrones que, una vez que los ves, pierden todo su poder sobre ti. Hoy vamos a desempacar 5 de los juegos más comunes que la mente familiar juega cuando uno de sus miembros recuerda que es un río. Si te reconoces en esta imagen, si sientes esa corriente interna pidiendo paso a través de las presas de la costumbre, y quieres aprender a navegar este viaje, no con lucha, sino con la gracia de un río que sabe a dónde va, entonces considera suscribirte y acompañarnos en esta exploración. Empecemos por el primer y quizás más desconcertante de estos patrones, lo llamo el diagnóstico inesperado. Ese momento en que tu paz interior es recibida con la misma mirada de preocupación que se reserva para una enfermedad exótica y desconocida. Y así, el río que has redescubierto en ti comienza a fluir. Al principio, es un movimiento sutil, una nueva claridad en tu mirada, una calma que no pide permiso. Pero los que viven en la orilla, los que te amaban por ser un estanque predecible, no ven un río. Ven una grieta. Ven una inundación. Y es entonces cuando aparece el primer patrón, la primera y más desconcertante de las presas que intentarán construir. No eres responsable de lo que ellos ven en el espejo. Tu única y repito, única tarea, es mantener el espejo limpio. Dejar de intentar distorsionar tu reflejo para que ellos se sientan más cómodos. Dejar de empañarlo con disculpas por tu propia paz. El problema nunca fue el reflejo. El problema siempre fue la identificación de quien mira con la imagen que ve. Y ese no es tu juego. Al comprender esto, una carga inmensa se disuelve. La necesidad de gestionar sus emociones, de anticipar sus reacciones, de caminar de puntillas por tu propia vida, todo eso se desvanece. Pero aquí, justo aquí, es donde el juego se vuelve exquisitamente profundo. Porque estos 4 patrones que hemos desvelado, el diagnóstico, la nostalgia, el egoísmo y el espejo, no son el problema real. Son solo las estrategias superficiales, las maniobras tácticas en un juego mucho más antiguo y fundamental. Son los síntomas. Debajo de todas estas críticas, de todos los dramas y manipulaciones, yace una única fuerza motriz. Un miedo tan primario, tan visceral, que ha estado dirigiendo todo el espectáculo desde las sombras, sin que nadie se diera cuenta. Y cuando logremos ver este miedo por lo que realmente es, no solo en ellos, sino, y esto es lo crucial, también en nosotros, el tablero de juego entero cambiará de color. No lo llaman presa, por supuesto. Lo llaman preocupación. Surge así, lo que podríamos llamar con una sonrisa cósmica, el diagnóstico inesperado. Es ese momento en que tu familia te mira con genuina inquietud, como si hubieras contraído una extraña enfermedad tropical llamada paz interior. De repente, todos se convierten en médicos aficionados. Te ofrecen curas en forma de consejos que no pediste, diagnósticos sacados de artículos de Internet y la sentencia universal. Estás pasando por una fase. Lo hacen desde el amor, o más bien desde lo que el miedo les permite expresar como amor. Porque tu cambio es un virus en su sistema operativo. Desafía su modelo de la realidad, y es infinitamente más fácil etiquetarte como enfermo, que cuestionar la salud de todo el programa con el que han vivido durante décadas. Es la lógica impecable del ego. Si la pieza ya no encaja, la pieza debe estar rota. No puede ser que el rompecabezas entero estuviera mal diseñado desde el principio. Imagina a Javier. Durante 15 años fue un arquitecto brillante, el orgullo de la familia, un hombre de planos, de ángulos rectos, de futuros predecibles. Pero un día, el estanque se agrietó. Dejó el estudio, el prestigio, el sueldo de 6 cifras, y empezó a construir muebles de madera en un pequeño taller. La lucha se detendrá por completo. ¿Y lo que encontrarás en su lugar? Bueno, eso es precisamente lo que estamos a punto de descubrir. Hemos visto cómo tu paz puede convertirse en un espejo incómodo, cómo tu cambio puede ser diagnosticado como una extraña enfermedad, y cómo tu autenticidad puede ser etiquetada como egoísmo. Hemos navegado las aguas de la nostalgia, esa ancla que intenta arrastrarte a una versión de ti que ya no existe. Pero todos estos patrones, todas estas reacciones, son solo las olas en la superficie del océano, son los síntomas, no la causa fundamental.
Y aquí, en este punto del viaje, es donde dejamos de observar las olas, y nos sumergimos en la profunda y silenciosa corriente que las mueve a todas. Porque debajo del diagnóstico, la nostalgia, la acusación y el espejo, yace un único y tembloroso patrón, el motor oculto de todo el drama familiar. Es el miedo disfrazado de control. Observa con atención, no es una crítica, es un reconocimiento. Bajo cada consejo no solicitado, cada llamada preocupada, cada intento de hacerte entrar en razón, hay un miedo muy simple y muy humano, el miedo a perderte. El amor, cuando se filtra a través del ego, se expresa como posesión. La lógica del miedo es simple. Si no te entiendo, si no te controlo, te perderé para siempre. No por negocio. No por estrategia. Solo por el olor de la madera recién cortada. Por la sensación de crear algo real con sus manos. Llega la cena de Navidad. El aire huele a pino y a canela. Las copas de vino reflejan las luces del árbol. Pero la atmósfera es la de una sala de juntas de emergencia. Su tío, con sus gemelos de oro brillando bajo la luz, le explica con condescendencia que tiene contactos para reubicarlo. Su tía, después de leer un artículo, le sugiere que podría tener una crisis de la mediana edad, quizás un poco de depresión. Nadie le pregunta si es feliz. La pregunta ni siquiera existe en su formulario de diagnóstico. Y Javier siente esa vieja y conocida presión en el pecho, el impulso de defenderse, de sacar una hoja de cálculo para demostrar que su paz es rentable. Pero entonces por primera vez, nota algo más. Nota al observador silencioso dentro de él, que ve la escena no como una tragedia, sino como una comedia divina. Ve el miedo en los ojos de su tío, el amor torpe en la voz de su tía. Y en lugar de presentar su defensa, simplemente sonríe. Una sonrisa serena, sin rastro de ironía. Gracias por preocuparos tanto, dice, y su voz es tan calmada que los desconcierta. ¿Alguien quiere más vino? Es un intento torpe y a menudo doloroso de aferrarse al agua del río, sin darse cuenta de que el agua solo puede ser libre cuando fluye. Piensa en los pequeños gestos universales de este miedo. La madre que critica tu nueva dieta espiritual, no está atacando tu comida, está expresando su miedo a que dejes de necesitar su cuidado, su forma tradicional de amar. El padre que insiste en darte consejos financieros sobre tu nuevo camino incierto, no está juzgando tu capacidad, está aterrado ante un futuro que no puede predecir ni proteger para ti. El amigo de toda la vida que bromea diciendo que te han lavado el cerebro, no se está burlando de tu inteligencia, está gritando silenciosamente su pánico a que la conexión que compartían se disuelva en un lenguaje que ya no entiende. Todos estos son intentos desesperados de reparar la presa, de volver a convertir el río en el estanque predecible que una vez fue. Y aquí reside la gran paradoja cómica y trágica de este juego. Cuanto más intentan retenerte por miedo, más construyen los muros que te empujan a buscar espacio. Sus intentos de asegurar la conexión son, muy a menudo, la causa directa de su sabotaje. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo, un nudo que se aprieta con cada intento de desatarlo. El juego no requiere que ganes el debate. Solo que dejes de comprar la entrada para participar en él. Si alguna vez te has sentido como Javier en esa cena, si te han ofrecido un diagnóstico para tu serenidad, comparte en los comentarios cuál fue la enfermedad que te atribuyeron. Es un hermoso recordatorio de que no estamos solos en esta extraña y maravillosa recuperación. Porque si sigues jugando a su juego, si pasas años intentando convencer al jurado familiar de tu inocencia, la consecuencia es una lenta erosión. No es una gran pérdida, es una muerte por 1000 justificaciones. Cada explicación que das es una pequeña fuga de tu energía vital. Cada intento de demostrarles que estás sano y feliz, te aleja un poco más de simplemente serlo. Vives con el peso de dos identidades, la que eres y la que ellos insisten que deberías seguir siendo, y ese esfuerzo te agota, te vacía, hasta que tu paz recién descubierta se convierte en una teoría que defiendes en lugar de una realidad que habitas. Aquí es donde llega el verdadero giro, la liberación. Te das cuenta, con una risa silenciosa, de que su diagnóstico es en realidad la prueba de que la medicina está funcionando. Su confusión es el certificado de tu autenticidad. Has dejado de ir a sus doctores a pedir un permiso para estar bien, y durante años tú has jugado tu parte en este drama. Has intentado explicar lo inexplicable, justificar tu paz, defender tu alegría. Has intentado calmar su miedo controlando sus reacciones, convirtiéndote en el guardián de sus emociones.
Pero esto solo te ha llevado al agotamiento, porque estabas intentando solucionar el problema en el nivel equivocado. Estabas intentando arreglar el reflejo en el espejo, sin mirar a quien se refleja. Pero reconocer este patrón, el miedo debajo de todo, es el punto de inflexión crucial. Es el momento en que dejas de reaccionar al drama y empiezas a responder a la herida. Dejas de ver un ataque y empiezas a ver una petición de amor torpemente formulada. Ya no te enfrentas a la crítica, sino que sientes con una compasión silenciosa el miedo que la impulsa. Y esto nos lleva a la pregunta más profunda de todas, la que puede desmantelar todo el escenario. La pregunta que lo cambia todo no es, ¿cómo puedo hacer que dejen de tener miedo?, sino, ¿a quién exactamente le tienen miedo de perder? Porque ese personaje que ellos temen que desaparezca, ese buen hijo, esa hija responsable, esa versión predecible de ti que encajaba en el rompecabezas, ¿eres realmente tú? El insight que te libera no es convencerlos de que no tengan miedo, porque la paradoja es esta. Cuanto más intentas demostrarles tu cordura, según sus reglas, más te convences a ti mismo de que quizás hay algo malo en ti. Así que, dejas de intentarlo. Y te haces la pregunta que lo cambia todo. ¿Y si su preocupación no fuera la prueba de tu locura, sino el diploma de tu graduación? Pero cuando el diagnóstico no logra curarte, cuando ven que la enfermedad de la paz persiste, el sistema familiar no se rinde. Despliega su segunda estrategia, una mucho más sutil, y a menudo más poderosa, el dulce veneno de la nostalgia, de modo que has dejado de intentar explicarles tu paz. Has comprendido con una sonrisa cansada que su diagnóstico de tu extraña enfermedad es en realidad el certificado de que la medicina está funcionando. Pero el juego no termina ahí. De hecho, rara vez lo hace. Cuando el sistema familiar se da cuenta de que su intento de curarte ha fallado, no se rinde. Simplemente cambia de estrategia. Si no pueden patologizar tu presente, intentarán anclarte en el pasado. Y así entramos en el segundo patrón, uno mucho más sutil y por eso mismo mucho más pegajoso, la nostalgia como arma. El mecanismo es de una belleza casi poética en su desesperación. El ego colectivo de la familia, esa entidad invisible que vive de la previsibilidad y los recuerdos compartidos, siente pánico ante el cambio. Es darte cuenta, en lo más profundo de tu ser, de que no eres el personaje que ellos temen perder. Nunca lo fuiste. Ese personaje era un disfraz, un rol que interpretaste tan bien que incluso tú llegaste a creértelo. La liberación es comprender que su miedo no es por ti, es por la supervivencia de un fantasma. Y no puedes salvar a un fantasma. Solo puedes dejar de identificarte con él. Cuando haces esto, el juego cambia por completo. Ya no hay nada que defender. Ya no hay un caso que ganar. Solo hay una presencia tranquila que observa el miedo de los demás con amor, sin necesidad de corregirlo, sabiendo que ellos también están jugando su papel a la perfección en este gran teatro. Si sientes que algo profundo se está reordenando dentro de ti ahora mismo, si reconoces que este cambio de perspectiva no es una pérdida sino una expansión, deja un like como una señal silenciosa de que has dejado de luchar contra la corriente. Hemos desarmado la máquina pieza por pieza, hemos visto los engranajes del diagnóstico, la nostalgia, el egoísmo y el espejo. Y ahora, hemos encontrado la fuente de energía que lo mueve todo, el miedo a la pérdida de una identidad que nunca fue real. Hemos pasado de la frustración a la comprensión. Tu transformación no es solo un evento en tu vida, es un acto de vandalismo en el museo de su identidad compartida. Ellos son los curadores de ese museo, y su trabajo es mantener cada exhibición exactamente como siempre ha estado. Tú eras una de sus estatuas favoritas, perfectamente quieta en tu pedestal asignado. Y de repente, la estatua ha parpadeado. Se ha bajado del pedestal y ha empezado a caminar hacia la salida. La primera reacción fue decir que la estatua estaba rota. Pero como eso no funcionó, ahora intentarán convencerte de lo maravilloso que era el pedestal, de lo segura y admirada que estabas allí. Este movimiento no suele ser malicioso. Nace de un miedo profundo a lo desconocido. Es un intento de restaurar el equilibrio, de rebobinar la cinta hasta una escena donde todos conocían su guión. Y lo hacen con frases que suenan a cariño pero que llevan un peso oculto. Frases como: ¿recuerdas cuando íbamos a la playa y te pasabas horas haciendo castillos de arena? Eras tan simple entonces, tan feliz. O he estado viendo fotos antiguas, antes reías más, no te complicabas tanto la vida. ¿Sientes el anzuelo? No es una crítica directa.
Es una caricia envenenada, una invitación a un paraíso perdido del que, sutilmente, te están acusando de haberte exiliado. El siguiente paso es pasar de la comprensión a la encarnación. Ahora que vemos el juego con claridad, la pregunta es, ¿cómo aprendemos a danzar con él? Y entonces, en la quietud que sigue a la tormenta de reacciones, empiezas a ver el patrón. Te das cuenta de que el diagnóstico inesperado de locura, la nostalgia que usan como ancla, la acusación de egoísmo, el pánico ante el espejo de tu calma, no son ataques separados. Son simplemente las distintas máscaras que usa un único actor, el miedo. Son las diferentes notas de una misma canción, una melodía un poco torpe y desafinada cuyo título es Por favor no cambies, no nos dejes atrás. Ves que todo es parte de un guión no escrito, una danza frenética para intentar que vuelvas a interpretar el personaje predecible que les daba seguridad. Primero intentan curarte de tu extraña enfermedad de paz. Cuando no funciona, intentan seducirte con los recuerdos del tú de antes. Si te niegas a volver al álbum de fotos, te castigan con la culpa, llamándote egoísta por atreverte a ser tu propio jardinero. Y cuando todo eso falla, tu simple presencia serena se convierte en un reflector que ilumina su propia agitación, y atacan el reflejo porque no soportan mirar la imagen. Todo, absolutamente todo, nace de la misma ilusión, la creencia de que su paz depende de que tú permanezcas inalterado. Recuerdo un fin de semana que pasé con mi padre en la vieja casa del pueblo, un lugar que no visitábamos juntos desde hacía más de una década. Él tenía la esperanza de recrear algo, de encontrar un eco de los buenos viejos tiempos. El aire olía igual, a tierra húmeda y a leña. Pero yo ya no era el mismo. Mientras yo disfrutaba del silencio, del simple acto de respirar ese aire, él estaba en una misión arqueológica. Mira, decía, señalando un viejo columpio oxidado. Aquí te raspaste la rodilla, lloraste por una hora. Más tarde, durante la cena, insistió en poner la música que escuchábamos en el coche durante aquellos viajes. Y mientras sonaba una vieja canción de los 80, me miró con una tristeza genuina y dijo: echo de menos a ese chico. El que cantaba a gritos en el coche sin preocuparse de nada. Sentí una punzada. Una oleada de culpa por no ser ya ese personaje, por defraudar al director de la obra de teatro de su memoria. La tentación de empezar a actuar, de forzar una sonrisa y cantar la estúpida canción, fue inmensa. Pero en ese instante me di cuenta del juego. Él no me echaba de menos a mí. Echaba de menos la sensación que él tenía cuando estaba cerca de esa versión de mí. Y es aquí donde la metáfora del río revela su secreto más profundo. Antes creías que tu familia eran las presas, los obstáculos en tu camino que debías superar. Pero ahora, con esta nueva claridad, comprendes el verdadero chiste cósmico. No son las presas. Son las orillas. Sin la presión y la resistencia de las orillas, un río no puede tallar un cauce profundo. Sería apenas un charco, un pantano sin fuerza ni dirección, desparramado e incapaz de llegar a ningún lado. Su resistencia, su incomprensión, su miedo, todo eso que parecía un impedimento, era en realidad el instrumento sagrado que estaba dándote forma, puliendo tus bordes, obligándote a profundizar en ti mismo para encontrar la fuerza para seguir fluyendo. No estaban bloqueando tu camino, sin saberlo, estaban construyéndolo, y al darte cuenta de esto, exhalas un suspiro que llevabas conteniendo por años, un suspiro de gratitud. Reconoces el inmenso coraje que se necesita para seguir siendo río, cuando todos a tu alrededor te gritan que vuelvas a ser un estanque. Es un camino que a menudo se siente increíblemente solitario. Si has llegado hasta aquí, si algo de este viaje resuena en lo más profundo de ti, sabe que no estás solo. Tu revelación puede ser el faro para alguien que navega la misma corriente un poco más atrás. Estaba intentando usarme como una máquina del tiempo para regresar a su propio pasado. Y aquí yace la verdadera consecuencia de caer en esta trampa. No es solo un momento incómodo. Es una muerte lenta por 1000 cortes de papel. Cada vez que cedes, cada vez que interpretas el papel del tú de antes, para mantener la paz, una pequeña parte de tu ser presente se apaga. Se convierte en un hábito. Empiezas a sentir una tensión en los hombros, antes de cada llamada familiar. Te descubres ensayando anécdotas divertidas y descomplicadas para tener algo que ofrecer en la cena del domingo. Vives una doble vida,
y el esfuerzo de mantener al fantasma de tu yo pasado con vida te drena la energía que necesitas para vivir tu vida real. Día tras día, conversación tras conversación, te vas convirtiendo en el fantasma de tu propia casa, asintiendo y sonriendo mientras por dentro sientes el frío peso de una identidad que ya no te pertenece. Pero, ¿y si la perspectiva fuera otra? ¿Y si te dijera que no tienes ninguna deuda con tu pasado? Piensa en ello. Tu pasado es una colección de fotografías en un álbum. Son hermosas, algunas divertidas, otras dolorosas, pero tú no eres la fotografía. Tú eres la conciencia que las observa. Si te animas, comparte en los comentarios cuál ha sido tu mayor descubrimiento en este proceso de fluir. Tu pedazo de mapa puede ayudar a toda la tribu a recordar el camino al océano. Has validado tu propia existencia, no contra ellos, sino para ti mismo. Has encontrado la paz no a pesar de su caos, sino gracias a él. El juego era perfecto, siempre lo fue. Y ahora que has recordado que eres el río, y que las orillas son una bendición disfrazada, surge una nueva pregunta. Una pregunta que ya no nace de la lucha, sino de la curiosidad y el amor. ¿Cómo se vuelve a la orilla para conversar con quienes aún creen que eres solo agua estancada? Y así, de repente, lo ves con una claridad que casi te hace reír. Te das cuenta de que no es que hayas roto el rompecabezas familiar. Es que has dejado de intentar ser una pieza que nunca fuiste. El espacio vacío que dejas, no es una rotura, es una invitación. Una invitación para que el resto de las piezas, y sobre todo tú, descubran su verdadera forma. Lo que al principio se sentía como un fracaso, como una traición al clan, ahora se revela como el acto más honesto y valiente de todos, el retorno a ti mismo. La trampa es creer que tu trabajo es seguir posando para la misma foto una y otra vez. La liberación llega cuando te das cuenta de que no eres la foto, ni siquiera el álbum. Eres la cámara. Y la función de una cámara no es adorar las fotos antiguas, sino estar presente y abierta para capturar la luz de este preciso instante. Honrar el pasado no es vivir en él, es agradecerle por las lecciones que te trajeron hasta aquí, y luego, suavemente, volver tu atención a la hora. Si has sentido esa punzada de culpa cuando alguien te dice, has cambiado. Si te has descubierto actuando un papel que ya no te queda, solo para no decepcionar a alguien que amas, no es porque seas un traidor. Es porque tu alma se niega a vivir en un museo. Es la prueba de que estás vivo. Si esta conversación te está sirviendo de espejo, si te está dando permiso para cerrar suavemente el álbum de fotos del pasado, una forma de expandir este permiso es dejar tu like. No es para un algoritmo, es una señal de luz para que la próxima persona que se sienta atrapada entre quién fue y quién es, encuentre este espacio y sepa que no está sola. Es un pequeño acto de cuidado colectivo. La metáfora del río finalmente llega a su desembocadura. El río alcanza el océano y en lugar de una gran fanfarria, hay una risa silenciosa. Se da cuenta de que la orilla rocosa, esa familia que parecía una prisión, que a veces erosionaba y otras veces contenía, fue en realidad su mayor aliada. Fue la resistencia de esa orilla lo que le impidió desparramarse en un pantano sin rumbo. Fue su dureza la que talló su cauce, le dio profundidad, fuerza y una dirección inequívoca hacia el mar. El obstáculo era el camino. El conflicto no era un impedimento para la paz, era la dinámica cósmica que la forjaba. Y sé, lo siento casi físicamente, la resistencia que puede surgir en ti al escuchar esto. Quizás una parte de ti piensa, esto es muy poético, pero mi familia es un caso aparte, su resistencia es de granito. Y tienes razón en sentirlo. Pero, ¿y si la dureza del granito estuviera diseñada para pulir un diamante de una claridad excepcional? Cuanto más intensa la presión, más inquebrantable la paz que estás destinado a descubrir. O tal vez te preguntas si esto significa rendirte, dejar que te falten al respeto, convertirte en un felpudo emocional. Y la duda es legítima. Pero el río no es débil. El agua es la fuerza más poderosa y adaptable de la naturaleza. Cuando dejas de jugar al juego de la nostalgia, cuando te niegas a ser una reliquia en el museo familiar, el sistema se ve forzado a cambiar de táctica de nuevo. Si el diagnóstico no funcionó, y la nostalgia tampoco, el siguiente movimiento en el tablero se vuelve mucho más directo, y a menudo mucho más doloroso. Porque cuando no pueden controlarte con el pasado, intentarán hacerlo avergonzándote en el presente. Y si los dos primeros patrones eran las olas en la superficie, las estrategias visibles del juego, ahora nos sumergimos en la corriente profunda,
en el lugar donde el juego familiar se conecta con las preguntas más fundamentales de la existencia. Este tercer patrón opera en un nivel completamente diferente. No es una táctica, es un juicio existencial. Es el momento en que, tras fracasar en curarte y en anclarte al pasado, el sistema familiar desenfunda su arma más antigua y poderosa: la acusación de egoísmo. La escuchas en una frase aparentemente simple, a menudo dicha con un suspiro de decepción: ahora solo piensas en ti. En esas pocas palabras, se esconde un universo de condicionamiento. Porque en la mayoría de las tribus humanas, el amor se ha codificado erróneamente como un pacto de autosacrificio mutuo. Una fusión de identidades donde la individualidad se percibe no como una fortaleza, sino como una traición. No lucha contra la roca. La rodea, la suaviza, la transforma con una persistencia implacable. Esto no es pasividad, es la inteligencia del Wu Wei, la acción sin esfuerzo. Es dejar de jugar un juego de fuerza bruta para empezar a participar en una danza de flujo y poder silencioso. Y entiendo si sientes una punzada de tristeza la idea de que este es un camino solitario que significa renunciar para siempre a ser entendido por ellos. Pero no estás renunciando a la conexión, estás renunciando a la agotadora exigencia de que esa conexión se manifieste según un guión preestablecido. Estás abriendo la puerta a una conexión más real. Una que no depende de que aprueben tu personaje, sino de que tú seas auténticamente la presencia que eres. Recuerda que esto no es un interruptor de luz. Es más como plantar una semilla en un jardín. No la desentierras cada día para ver si está creciendo. Confías en el proceso, la riegas con tu presencia y permites que las estaciones hagan su trabajo. Este camino no es el más fácil. A menudo, el ego preferiría 1000 batallas gloriosas a una sola rendición silenciosa. Si esta conversación ha tocado algo profundo en ti, y sientes que podría ser la pieza que alguien más necesita para encontrar su propio flujo en el momento justo, un simple me gusta ayuda a que estas ideas naveguen por el algoritmo y encuentren su orilla. Ser uno mismo, seguir el propio camino, se convierte en una ofensa al colectivo. Y aquí es donde la discusión deja de ser sobre tus decisiones y empieza a ser sobre tu alma. Te están preguntando, sin saberlo, ¿quién te crees que eres para reclamar tu propia vida? ¿Acaso no nos perteneces? Imagina esa cena de Navidad. Has dejado ese trabajo corporativo que te asfixiaba lentamente, ese que pagaba las facturas pero te costaba la vida. Ahora haces algo más incierto, sí, pero por primera vez en años sientes el pulso de la existencia en tus venas. Esperas, ingenuamente, que se alegren por ti. Pero en lugar de celebración, lo que encuentras es una intervención improvisada. Tu tío, con la mejor de las intenciones, te ofrece contactos en otra empresa. Tu prima te da consejos sobre cómo reconducir tu carrera. El aire se vuelve denso con una preocupación que se siente exactamente igual que la desaprobación. Y tú te encuentras ahí, con un trozo de turrón en la mano, sintiendo la absurda presión de tener que defender tu propia paz. Casi sientes la necesidad de pedir perdón por ser feliz. Es una escena sacada de un teatro del absurdo, el intento de aplicar la lógica del mercado a una transacción del alma. Y el coste de ceder a esta presión, de internalizar esa culpa, es devastador. Es una forma silenciosa de mantener el río fluyendo para otros. Y es desde este espacio de honestidad, sin romantizar el viaje, que podemos dar el último paso, porque una vez que has hecho las paces con el paisaje, solo queda una cosa por hacer: reconocer la naturaleza del océano al que siempre has pertenecido. ¿Y entonces qué sigue? ¿Cuál es el siguiente movimiento en esta danza familiar? La respuesta, por supuesto, es que no hay una respuesta que yo pueda darte. Quizás el único movimiento necesario es dejar de buscar uno. La elección sobre cuándo y cómo tu corriente decide tomar un nuevo curso te pertenece. Y solo a ti. Nadie puede decirte cuándo el estanque debe recordar que es un río. Puede que sea hoy. Puede que sea en 10 años. El tiempo del alma no entiende de relojes. Permíteme ofrecerte una última pregunta. Una pregunta solo para ti. No es para que la respondas ahora, ni para que la compartas con nadie. Es simplemente una semilla. Déjala que encuentre su tierra en tu silencio. La pregunta es esta: cuando te quitas el disfraz de buen hijo o buena hija, cuando ya no necesitas su aplauso y dejas de temer su juicio, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es esa presencia silenciosa en ti que observa todo el espectáculo, sin cambiar, antes de la historia y después del drama? No es un coste agudo, sino un lento envenenamiento. Es vivir con un nudo perpetuo en el estómago,
La sensación de respirar a medias para no ocupar demasiado espacio. Cada vez que dices sí, cuando tu ser grita no, una pequeña parte de ti se apaga. Te conviertes en un actor en la obra de teatro de la vida de otros, sonriendo en el escenario mientras tu verdadero yo se encoge tras el telón. Acumulas un resentimiento silencioso, una falsedad que contamina cada abrazo, porque sabes que el amor que das y recibes está condicionado a que sigas interpretando un papel que ya te queda pequeño. Te has convertido, por miedo a ser egoísta, en una mentira bien intencionada. Pero entonces, en medio de esa culpa, si te quedas muy quieto, puedes empezar a vislumbrar la gran broma cósmica que se esconde detrás de todo esto. Y si el acto más generoso, más verdaderamente amoroso que puedes ofrecer al mundo, es precisamente ser auténticamente tú mismo. La paradoja es exquisita. Cuando te sacrificas, lo que ofreces es tu resentimiento envuelto en una sonrisa. Cuando eres tú mismo, lo que ofreces es tu plenitud, tu paz, tu vitalidad. Tu serenidad no le roba nada a nadie, simplemente deja de alimentar su caos. Descubres que el verdadero egoísmo era seguir pretendiendo, forzando a todos a interactuar con un fantasma. No busques la respuesta. Solo quédate con la pregunta. Y aquí es donde regresamos por última vez a nuestro río. Después de su largo y a veces turbulento viaje, finalmente llega al océano. Y en el instante en que sus aguas se funden con la inmensidad, no hay una sensación de victoria, sino una risa suave, cósmica. Una comprensión profunda. El río se da cuenta de que la orilla rocosa, esa familia que a veces parecía una prisión, fue en realidad la que le dio forma, la que canalizó su poder, y le impidió dispersarse en un pantano sin rumbo. La resistencia no era un obstáculo, era la arquitectura de su liberación. Con esa risa, llega la revelación final. Y si toda esta jornada, toda esta frustración, todo este anhelo de ser entendido, nunca se trató realmente de ellos. Tal vez nunca fue sobre arreglar a tu familia o convencerlos de nada. Tal vez todo este juego cósmico fue diseñado con un único y brillante propósito. Colocarte en una situación donde la validación externa fuera tan imposible, tan inalcanzable, que no tuvieras más remedio que encontrarla, por fin, dentro de ti. El simple hecho de que hayas llegado hasta el final de estas palabras, de que hayas mantenido tu mente y tu corazón abiertos a esta posibilidad, es un acto de un coraje silencioso y profundo. La verdadera generosidad es presentarles por fin a alguien real, y ese es un regalo que, aunque al principio no sepan cómo recibirlo, tiene el poder de liberarlos a ellos también. Y sin embargo, esta acusación de egoísmo es solo la máscara de algo mucho más vulnerable. Un miedo que se esconde a plena vista. Un miedo que, cuando lo veamos con claridad, cambiará por completo nuestra forma de jugar este juego. De los 3 patrones que hemos explorado hasta aquí, ¿cuál resuena más profundamente en tu propia historia? Compártelo en los comentarios si así lo sientes. Tu experiencia es un mapa para otros, que también navegan este río. Hagamos una pausa aquí. Justo en este momento. Antes de seguir adelante, te invito a tomar una respiración profunda. No para lograr nada, no para llegar a ningún sitio. Simplemente para notar. Siente el aire entrando, y siente el aire saliendo. Y con esa exhalación, permite que tu atención descienda a tu cuerpo. ¿Qué hay ahí ahora mismo? Quizás un nudo en el estómago, una tensión en los hombros, una sensación de tristeza, o incluso de rabia. O tal vez, una extraña y silenciosa vibración de reconocimiento, una calma que no esperabas. Sea lo que sea, no lo juzgues. No intentes cambiarlo, simplemente reconócelo. Si sientes incomodidad, no es una señal de que algo va mal. Honra eso en ti. Si esta conversación ha despertado algo en tu interior, y quieres seguir explorando estas profundidades, te invito a suscribirte. Y si sientes compartir cómo este viaje resuena en tu propia corriente, tu historia en los comentarios podría ser el faro para otro navegante que cree estar perdido en la oscuridad. La búsqueda termina cuando recuerdas que ya eres el océano. Al contrario, es la señal de que algo, por fin, se está moviendo. Es el sonido del hielo de viejas creencias que empieza a resquebrajarse. Es la sensación del suelo familiar temblando bajo tus pies, porque estás recordando que tienes alas. Todo el dolor, la frustración y la soledad que hemos explorado no son un castigo. Son los dolores de parto de tu propio ser auténtico. Estás despertando dentro de un sueño que todos los demás siguen tomando por la única realidad, y es natural que al principio te sientas un poco desorientado.
¿Recuerdas nuestro río, esa metáfora de tu ser redescubriendo su corriente? Pues bien, los patrones que hemos visto son las reacciones de la orilla. Primero, te dieron un diagnóstico: el río está enfermo, está turbulento, ha perdido la cabeza. Luego, usaron la nostalgia como un ancla, mostrándote fotos de cuando eras un estanque plácido y predecible, intentando avergonzarte para que volvieras a esa quietud. Y cuando eso no funcionó, llegó la gran acusación: eres un río egoísta, solo piensas en tu propio fluir, has traicionado a la tierra que te contenía. Y durante todo este tiempo, el río no ha hecho nada más que ser un río, no ha atacado a la orilla, no ha intentado convencerla de que fluya con él.